Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allá en donde nos estén viendo o escuchando, en casita o en algún otro lugar. Muchísimas gracias. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, Lili. Buenas tardes, buenos días. ¿Preparada? Gracias, Miriam. Muy contentas nuevamente de estar en el ciclo número 157 para esta semana, recordándoles que Miriam no sabe absolutamente nada del tema, promoviendo la menor manera de contaminar el ambiente, ya sea por previa información o por alguna visualización ya anterior, sino ir entrando poco a poco en el tema, en ambiente energético y ver qué va saliendo en tiempo y momento actual. Dicho esto, les agradecemos que manden cualquier tipo de solicitud al correo de investigations@caballerogrifasi.com para ver los temas en esta plataforma y con muchos equipos o diversos lenguajes también. Muchas gracias, Miriam. Te pido entonces que te pongas muy cómoda porque nos vamos a ir a explorar. Miriam, voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada en ambiente hipnótico, percibiendo la información que encuentres en el éter. 5. Tres. 1. Miriam, cuento de 1 a 3 y a mis 3 te conectas con la información presente en el éter sobre el fenómeno OVNI, Unidentifier Flying Object o Unknown Flying Object, también conocido como OVNI, y me dices cuál es la primera cosa que captas al respecto. 1, 2, 3. Cuando me voy al éter y contacto con la información sobre el fenómeno OVNI, lo primero que me aparece es como si fuera un platillo volante, es decir, un disco luminoso, pero parece un disco luminoso como si fuera de las películas de ficción. No lo veo realmente como algo que sea real. Esto es lo primero que me aparece, como si fuera una maqueta, como si fuera un disco en forma de maqueta. Eso es lo que me aparece en el éter, lo que veo en el éter como primera información. Y veo seres humanos contactados con la idea, que sería como el egregor colectivo que hay haciendo en el éter, que está en el éter, que haciendo referencia al fenómeno OVNI como una proyección de platillos volantes. Es un poco la idea que existe en forma de egregor creada por los seres humanos. Esto es lo primero que veo. Muy bien, Miriam. ¿Algo más al respecto? Bueno, que existe un egregor creado por una conciencia colectiva
de que son como platillos volantes y veo un objeto en forma de disco como con patitas, como si fuera un juguete. O sea, esta información está. Ujú. Ahora, busque información sobre el informe secreto del 25 de junio de 2021 por la presencia de información militar sobre lo que las fuerzas militares estadounidenses prefieren definir como UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Ahora, Vale, vale. Cuando me voy a el informe del 2021, correcto, y entro dentro de unas reuniones militares, lo que veo realmente es que existe unos movimientos energéticos de contactos con seres de otras dimensiones que en algún lugar se han estado proyectando en forma de proyecciones en el planeta Tierra como si fueran discos, metálicos y como si fueran visitas de seres de otros planetas, y en realidad son portales energéticos de seres de otras dimensiones. Entonces, cuando me voy a esta reunión que hubo en el 2021, ¿correcto, Lili? 2021, sí es correcto. em, de militares, veo que una cosa es el egregor que yo he definido al principio como esta idea de los ovnis, que son seres que vienen en platillos volantes y vienen hasta aquí, y otra cosa es la realidad, o la realidad en lo que consiste el fenómeno ovni. El fenómeno ovni, según lo que estoy viendo en esta reunión, son contactos con seres multidimensionales que están en otros planos de dimensión, que contactan con la Tierra, pero no son precisamente platillos volantes como este egregor que en algún lugar se intentó proyectar en la población. No. Y en esta reunión, ciertos informes de carácter científico de contactos con seres de otras dimensiones, estoy viendo que se les está dando una credibilidad y se están exponiendo al mundo, es decir, a las personas, a los seres humanos, como un hecho científicamente probado y real. Cuando digo científicamente, no hablan de las multidimensiones simultáneas, porque entonces todavía sería más grave, sino que hablan de contactos ovnis y de visitas aquí. Esto es lo que veo. Esto veo que se hace una exposición y se saca a la luz delante de los seres humanos como un reconocimiento. Está en Estados Unidos recogiendo archivos de distintos lugares. ¿Algo más al respecto? Bueno, veo reuniones donde hay seres humanos, militares, y donde hay seres que no son humanos, también militares. Ujú. Busca las razones por las cuales la presencia o ausencia de ovnis en nuestro planeta ha sido formalizada recientemente. Vale, la presencia de ovnis, es decir, de objetos volantes no identificados, ha sido formalizada actualmente porque en algún lugar existe muchísima hibridación y existen muchísimos seres que cada vez están siendo más visibles para la población. El hecho de formalizarlo es una manera de empezar a abrir la puerta para lo que sería ciertos seres que están actuando, sobre todo lo veo en el ámbito militar y en el ámbito político, y dejarles una entrada abierta, o sea, una puerta abierta para empezarlo a formalizar. Pero cuando se habla de ovnis,
en la idea que yo percibía al principio como lo que sería textualmente platillos volantes, no son platillos volantes, son plataformas energéticas que al tener contacto con la esfera terrestre toman una densificación, pero no es un platillo volante en sí, es como un contenido energético. ¿Me explico? Sí. Pero no es un platillo volante. O sea, es que o sea, es que las personas que han tenido contacto y han subido, entre comillas, a un platillo volante, no van a un platillo volante, entran a otra dimensión, Mm, dentro de la misma esfera terrestre, pero son como agujeros negros. mm. ¿Me explico? Sí, muy bien. Mm. Entonces, ¿ves como agujeros energéticos negros? ¿Es Veo así? como, veo como desde el punto de vista de la física son diferentes, diferentes em, dimensiones o cargas físicas dentro de la misma, de la misma densidad física que hay en el planeta Tierra. Son como espacios donde, sí, podríamos llamarlo como los agujeros negros, ¿no? Donde la fisicalidad se materializa o se Mm, desmaterializa, pero siempre están. ujú, Son como puertas ujú. energéticas. Puertas. Muy bien. ¿Qué especies alienígenas utilizan los ovnis y con qué fines? Bueno, las especies alienígenas que utilizan los ovnis, cuando hablamos de un ovni, es un objeto volante no identificado. Ujú, Entonces, em, cuando hablamos de las especies alienígenas que utilizan este tipo em, ¿cómo lo podríamos llamar? De conocimiento de agujeros físicos con manifestación, pues son cierto tipo de reptiloides, em, felinoides, draconianos. Los grises trabajan con ellos, pero son creaciones de ellos. ujú. ¿Quién más? Humanoides. Estas son las principales que veo, Lili. Muy bien. Entonces, felinoides, reptiloides, draconianos, grises y humanoides. Aunque Sí, los grises me dices que los ves como... Los grises, hay varios tipos de grises. Los grises son experimentos biológicos de ellos, aunque hay Ok. algunos que están hibridados con ellos, que tienen otro grado de conciencia, que son como más altos y como más conscientes, Ujú, menos androides. mm, Hablo de androide, cuando hablo de androide, no hablo de un androide metálico como la idea que tenemos aquí. Androides biológicos. ok, muy bien. A mis tres, me dices cuál es la primera especie alienígena que hizo uso de naves espaciales voladoras identificando su propósito. Uno, dos. Los draconianos. Que no es una nave voladora en sí lo que veo, ¿eh? Es un espacio energético que nosotros percibimos como una nave voladora, pero en realidad es una forma energética que traspasa las barreras de la luz, el espacio-tiempo y la energía nuestra, y lo percibimos como si fuera una nave voladora. Pero cuando han habido abducciones y se llevan a los seres humanos a esas naves voladoras, están entrando en otros agujeros energéticos, traspasando la esfera
de lo que conocemos como esfera y dimensión terrestre. ¿Nuestro conocimiento científico es capaz de conocer y comprender la tecnología OVNI? ¿Qué entiendes al respecto? Nuestro conocimiento científico, a ver, hay que distinguir entre varios tipos de conocimiento científico. Uno es el conocimiento científico que se le divulga a la población de a pie, es decir, personas normales, entre comillas, que Ujú, es un conocimiento científico transgiversado y minimizado, y otra es el conocimiento científico que tienen los militares y que podría tener la NASA, por ejemplo. mm, Es muy distinto. Em, el conocimiento científico que hay detrás de la NASA y de los militares sí lo puede, sí lo sabe, sí conoce estos funcionamientos. De hecho, tienen pactos y convenios con ellos y conocen el funcionamiento ujú, y negocian intercambiando material de terrestre, por ejemplo, oro, piedras, mercurio, y obteniendo de ellos otro tipo de material que viene de otras dimensiones que le podríamos llamar otros mundos. mm. ¿Otros mundos serían otras dimensiones o a la vez también multidimensionales? Otros estados de Mm, existencia y de densidad en otros multidimensionalmente, porque todo está coexistiendo a la vez, solamente son diferentes tipos de expresión de vida. ujú, Algunos más gaseosos, otros más líquidos, otros... ¿Me explico? ujú. ¿Algo más? Bueno, veo que, mm, que el conocimiento, haciendo referencia a tu pregunta, que el conocimiento de las personas de a pie y lo que se difunde en los medios de comunicación o en la ciencia que nosotros conocemos como ciencia es un 0,7 de todo lo que realmente conocen estas organizaciones. ¿El 0,7 lo percibes en porcentaje o como De, de unidad un, de un 100. de un 100? Nosotros conocemos, o sea, las personas, lo que se difunde y lo que nosotros conocemos es un 0,7. Ujú, Algunas personas más que tienen un grado de conciencia, otras menos, pero es muy poco. No, mm, no sabe nada la población de lo que está ocurriendo. Y lo que veo en el 2021, em, que se difundió partiendo de Estados Unidos, ha sido como una entrada porque ya es tan evidente, o sea, ya ha sido como, bueno, vamos a hacerlo público porque cualquier día van a ver un draconiano en vez del mm, presidente de los Estados Unidos, van mm. a ver que hay un draconiano ahí porque las dimensiones se están uniendo. Entonces ya no se puede engañar a la población. He dicho el de los Estados Unidos por decir algo, ¿eh? Pero Sí, bueno, por entiendo. ahí le va, según lo que estoy viendo, claro. Miriam, esto que las dimensiones se fusionan, ¿hay algo en el ambiente que percibas que lo está detonando al respecto? La conciencia humana, la desprogramación, nuestra propia desprogramación de la espiral del ADN va desprogramando nuestra conciencia y nos vamos fusionando con otras dimensiones paralelas. Entonces somos capaces de ver que no hay diferencia entre la esfera terrestre y donde, por ejemplo, coexisten la especie draconiana, por ejemplo, que al Ujú, final no está tan lejos, ¿eh? Multidimensionalmente estamos en el mismo espacio. ujú. Entonces, esto quiero entender, lo que me dices es
que la información que sale es para intentar ocultar la verdadera ah, proyección y visualización que se está teniendo. A ver, la información que han hecho visible, según lo que estoy viendo yo aquí, ha sido la punta del iceberg Mm, para ir preparando a las personas. Pero es que esta información a muchas personas no le ha llegado. Le ha llegado a las personas que vibran con esta información, que empiezan a preguntarse y que empiezan a preguntarse ciertos aspectos de otros seres o otros modos de vida cercanos a la Tierra. ujú. Describe cómo percibes o visualizas la tecnología ovni sobrevolando los cielos de nuestro planeta. Como plataformas energéticas con una tecnología muy avanzada. Formas energéticas que al contactar con la esfera terrestre toman un tipo de materialización energética, incluso materializan metales, objetos con compuestos físicos que no están en el planeta Tierra, que provienen de otros, digamos, de otros planetas, pero no son, sí, podemos llamar que son planetas. Ujú. Muy bien. ¿Algo más al respecto? No, ¿Qué tecnología está presente en nuestro planeta que percibas como de origen extraterrestre? tecnología. Ujú, A ver, hay ciertos chips y ciertos implantes mm, en personas que han sido abducidas. Cuando llamo abducidas, han sido sacadas de su espacio y llevados a otro espacio para ser interferidas. Hay chips que son como de tecnología extraterrestre. Hay, hay ciertos edificios y ciertas esculturas y ciertos lugares que contienen tecnología extraterrestre, que la gente los va a visitar y no son conscientes del efecto que hacen porque absorben energía o tienen unas finalidades. Por ejemplo, estoy viendo la pirámide pirámide, sí. del Louvre, estoy viendo em, un objeto que está en Estados Unidos que la gente va a ver, que es como si fuera una esfera de color plateada. Ahora, pero es que no veo, o sea, veo el objeto, pero no veo Mm, la el ciudad. lugar. Sí, Aléjate un poco. sí, ¿No son estos parques de masivos de entretenimiento para niños? ¿Es un museo o cómo lo percibes? no, lo percibo como como si fuera algo redondo, como una Mm, gota de mercurio, pero muy grande, que las personas van ahí a verlo, como si fuera una escultura. mm, Y después percibo también algunos parques infantiles, ujú, como has dicho tú. Por ejemplo, en Disneylandia ujú, hay ciertos puntos que tienen tecnología extraterrestre. Evidentemente, las pirámides ujú. tienen tecnología extraterrestre.
algunas funcional, otras no funcional. Internet tiene Ujú, tecnología extraterrestre. ujú, Algunos veo como una especie de no meteoritos, pero como una especie de formas que se han ido encontrando alrededor del mundo y la gente no sabe qué es y lo consideran como si fueran esculturas, son tecnología extraterrestre. ujú. Y bueno, evidentemente hay mucha tecnología extraterrestre en los cuerpos humanos, ¿eh? Mm, Desde implantes en los oídos, en los dientes, en, ujú. el, en las piernas, bueno, en todas partes. ¿Algo más que percibas de de esta Em, tecnología en el cuerpo humano? Me estoy yendo a Ohio, Ujú, estoy en Ohio, hay un punto donde hay mucha tecnología extraterrestre. No es visible a simple vista. ujú. ¿Está en superficie o intraterreno? Miriam, ¿cómo lo percibes? Está intraterreno, pero Mm, ejerce una influencia sobre la población en superficie. ¿Qué influencia? Bueno, control mental. Ujú. Ellos tienen, la población en general observa chips. Sí, Mm, sí. Muy conectados a sus teléfonos móviles. Es un ujú, experimento que se está realizando. ujú. ¿Algo más? No, Lili. Muy bien. Ahora, observa y busca cómo se mueve la geopolítica en relación al fenómeno ovni. Bueno, cuando hablamos de la geopolítica, hablamos de los puntos geográficos en el planeta Tierra que están dirigidos a nivel político, Ujú, ¿correcto? Entonces está todo interconectado, ujú, está todo interconectado. De hecho, cuando veo la geopolítica, veo dos bloques, un bloque draconiano y otro bloque reptiliano. Y están interconectados haciendo pactos y convenios entre ellos. Es como si el planeta Tierra estuviera dividido por los verdaderos políticos que llevan la política mundial, pero es que la Tierra solamente es un elemento más de una entre comillas, geopolítica multidimensional o universal. ujú, Y en realidad lo que nosotros concebimos como una política terrestre no es. ujú. ¿Solo ves esos bloques a nivel completo de la estructura de la Tierra? No, veo otro bloque que tiene a estos dos bloques en este momento subyugados, que son los pulpos estos, Mm, en ujú, este momento pulpos. los tienen subyugados por lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia y Ujú, y por otros conflictos que están sucediendo en Alaska, aunque no sea visible, ujú, y en el Polo Norte y el Polo Sur, en los dos polos, y en Amazonas. ujú, Está habiendo como digamos, una guerra física que encubre una guerra fría a nivel de control planetario, pero esto se expande a, a otros, mm, digamos, niveles
de control que van más allá del planeta Tierra. ¿Algo más No. al respecto? ¿Existen programas o protocolos sobre el fenómeno ovni que se mantengan en secreto, sí, no, o solo parcialmente? Sí. Dime qué percibes al respecto. Hay muchísimos expedientes de encuentros y de contactos con estos seres y con sus lugares de operación que han sido escondidos porque la población no está preparada y porque entraría en un colapso. Hay muchísimos expedientes, muchísimos, en todos los países, encuentros ovnis, en aviación, políticos, en reuniones de personas que en un cierto momento han tenido contacto con otros seres que han aparecido y no eran de aquí, o sea, no eran de aquí, no eran fenotípicamente humanos. Vamos, pero veo un montón de expedientes. ¿Alguno que te llame la atención al respecto? Bueno, veo expedientes de aviación. En concreto estoy viendo aviación en España. Ujú. Pilotos de avión que han tenido contacto y que los han visto con extrema claridad, que han entrado en lo que se llama el Triángulo de las Bermudas, Sí. donde es uno de estos agujeros que yo he descrito, donde depende cómo entras en espacios-tiempo y simultáneos a la Tierra y contactas directamente con estos seres. Estoy viendo pilotos, no sé por qué, estoy viendo pilotos de Madrid que han sido sometidos a mantener el silencio y en algún lugar se les ha prohibido hablar de lo que han vivido. Y veo que tiene relación con, con el Triángulo de las Bermudas. Ellos son de Madrid, pero tiene relación con esto. Mm. Dime por qué los mantienen en silencio. Pues porque no quieren que la población colapse ni se empiece a preguntar cosas, ni empiece a indagar. O sea, que no quieren que la población de a pie empiece a pensar y empiece a despertar. Y luego tampoco quieren que las personas se asusten. Ujú. ¿Algo más al respecto? Bueno, que tienen a toda la población completamente mantenida en un estado de sueño, Mm, para que no sean conscientes, en primer lugar, que no estamos solos en el planeta Tierra y en segundo lugar, que los seres extraterrestres no vienen de lejos, sino que a nivel desde una física cuántica estamos todos en el mismo, o sea, en el mismo, en diferentes espacio-tiempos, pero simultáneamente en el mismo lugar. ¿Me explico? ujú. Entonces, en espacio-tiempo, digamos compartido, pero sincronizados en una parte física. Sí, hay una parte, hay un espacio-tiempo que es común a todos, donde estamos todos simultáneamente, Ok. donde no existe la división, Ujú, es decir, donde no existe el aquí y allí, el antes y el después. ujú, Estoy hablando de un punto donde es completa, lo que le llamaríamos, lo que desde un punto de vista de la física le llamaríamos el caos, ujú, pero no es el caos, es donde está todo y a la misma vez no está nada.
y todo convive y está todo desordenado, pero existe un orden. Es el caos. Veo como un embudo que llega a un punto que es el caos. Ahí es donde estamos todos. Ok. Avanza y busca la información más relevante sobre la presencia de ovnis en este planeta durante los próximos 50 años. Bueno, es que cuando avanzo, en los próximos 50 años, se hablará de lo que sería el transhumanismo y de lo que sería la adaptación al ser humano a un medio cibernético, y en realidad serán híbridos que están aquí. Por eso lo que sería el control mental al que están sometiendo a la población es para que normalice el transhumanismo, y es porque irán y se irán introduciendo otras especies y subespecies que ya están aquí, pero no a modo visible. ¿Por qué quieren realizar ya o con qué fin el mostrar este fenotipo en cuerpos humanos? Porque es que es algo que se está gestando desde hace mucho tiempo. Se está gestando prácticamente desde antes de que el ser humano fuera un ser humano con conciencia, y forma parte de otra experimentación sucesiva. Para nosotros lo vemos como algo nuevo o como algo que está sucediendo, esto es nuevo. No, esto ya viene de antes. Nosotros también somos una experimentación extraterrestre adaptada a la Tierra. Lo que pasa que nos vemos como seres adaptados a la Tierra, pero no es más que la continuación de un experimento. Ok. Aquí termina el protocolo y vamos a comenzar en la parte exploratoria libre. Miriam, vamos a ir un poquito a la parte de la maqueta que percibiste. ¿Cómo se gesta este tipo de idea? Bueno, el ser humano, desde el principio de su existencia, empezó a ver en el cielo ciertas formas con apariciones energéticas, es decir, formas energéticas y lo percibía como visitantes que venían del externo, cuando en realidad, como he dicho antes, coexistimos de una forma simultánea. Entonces, en lo que sería el imaginativo colectivo o en la imaginación colectiva, empezó a representarlo como seres superiores que venían de fuera. Esto lo vemos en los grabados de civilizaciones en Perú, México, incluso en las cuevas del hombre neandertal, que hay apariciones que vienen de fuera y los pintan como dioses. Entonces, en el inconsciente colectivo se empezó a dar un lugar a seres que venían de fuera y que venían en tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Y se empezó a dar la idea de platillos volantes. Platillos volantes son formas que tienen que ser metálicas, y forma parte del inconsciente colectivo y del imaginativo colectivo, como de una narrativa para darle una explicación a este fenómeno. Pero esta forma de darle un sentido a través de la conceptualización es lo que se gestó como imaginación para no darle la credibilidad y la realidad con el peso que tenía. A ver, es bilateral. Mm.
¿Qué quiere decir? Por un lado, estos seres que de vez en cuando se manifiestan y podemos decir nos visitan, aunque están aquí, nos visitan o coexisten con nosotros, lanzan estas imágenes también y junto a la conciencia o el imaginativo colectivo crean esta forma de platillos volantes, porque cuando una persona es abducida o llevada a estas formas energéticas, está en unos espacios que conciben como naves. Mm, Y bueno, sí, puede ser una nave, pero en realidad es muy distinto a lo que nosotros percibimos. Son formas energéticas que al tomar contacto con la dimensionalidad terrestre, toman esta forma. ujú. A ver, cuando dices naves, las naves industriales en donde son bodegas o contenedores de espacios en donde se realizan diversas actividades. Sí, son Y esto, plataformas. ajá, plataforma. Y esto es más cercano a la realidad como lo percibes energéticamente. ¿Es así? Sí, Ah, son plataformas de operación. O sea, estos seres em, para materializarse en el planeta Tierra tienen que pasar un nivel de vibración, digamos, de densidad, y toman esta forma y su tecnología la manifiestan así, pero no es una nave que va volando y se suben a una nave, un, dos, tres, despeguen. No, esto es una idea que el ser humano ha creado alrededor de una realidad, le ha dado esta forma para comprenderlo. mm. No Ahora, vienen de, no vienen de lejos, estamos simultáneamente aquí, solo cambia la densidad. la densidad. ¿Dónde percibes que existe la co-creación y el enganche de llevarlo a un término de transporte, de asociación con una un aparato de movilidad físico, como lo conocemos, como un tren, como un avión, como algo más terrenal? ¿Qué percibes, Miriam? Desde la limitación del conocimiento. Es Ujú, decir, el ser humano para moverse de A a B necesita la moción, sea una moción ejercida por sí mismo con sus piernas o algo que lo mueva de A a B. En el universo esto no es así, porque como he descrito, el planeta Tierra es uno de los planetas en el universo donde la densidad es más densa y mm, donde existe el movimiento desde el transporte del cuerpo en forma de carbono. En otros espacios multidimensionales no es así. Se transportan o se mueven con la simple intención o, entre comillas, el pensamiento, que no es el pensamiento, sino que es una forma de energía que también tenemos nosotros, pero la tenemos diferente. ujú. Entonces, la movilidad física es limitada porque nuestra intención lleva un filtro conceptual en el cerebro humano Claro, y la co- intención no está limitada o contenida en un cerebro energéticamente hablando y esto cambia las leyes. claro, o sea, un ser humano no puede percibir otra forma de movimiento o otra forma que no sea desde la emoción. La emoción es el movimiento y para ello se necesita una nave. Ahora se sabe que a nivel energético no se necesita ninguna nave. Por ejemplo, mediante la concentración una persona puede ir a visitar a otra persona, Ujú, pero el ser humano no ha tenido este entrenamiento o este conocimiento hasta
hasta ahora o anteriormente no estaba divulgado esto como una realidad. Entonces, por eso se empezaron a imaginar platillos volantes, seres que venían de fuera. ¿Esto lo imaginaron o también percibes que exista algún tipo de programación o creencia? ¿Cómo lo percibes en el ADN? Es una programación también. Programación. Muy bien. A nivel ADN? Sí, es una programación a nivel del ADN, a nivel de lo que se conoce como el espacio de la realidad. La realidad de uno no se expande a no ser que tú expandas tu percepción, expandas tu conocimiento, expandas tu visión más allá. Si tú, por ejemplo, si una persona nunca ha visto el mar y nunca se lo han dibujado ni se lo han explicado, no sabe que el mar existe, pero el mar existe. Ujú. Ahora, esta forma de acceder a esa información sí la puede observar o ver siempre y cuando interiorice y tenga acceso a esta expansión y no requiera físicamente de observar el ambiente, ¿lo puede detectar? Sí, Mm. correcto. Y estas formas muy ancestrales accedían a esta información y por eso le daban una interpretación específica a que eran naves. Sí, estas Mm, formas le daban la explicación de que era algo que venía de fuera con una forma y que eran naves. Bueno, nosotros en la actualidad, cuando vemos estos grabados o estos dibujos, lo identificamos como naves. No mm. sabemos si ellos le llamaban naves o le llamaban forma energética. Nosotros decimos que ellos veían naves. Ahí quería llegar. Donde se da el concepto enganchado al egregor de que son naves de transporte. Cuando el ser humano empieza a percibirse a sí mismo como una especie que para ir del punto de A a B en distancias largas necesita un medio de transporte. Entonces, en el inconsciente colectivo se da de que para venir del planeta Marte al planeta Tierra se necesita una nave. Mm, O sea, existe muchos todavía concentraciones de población autóctonas, por ejemplo, en México, y hay personas ahí que nunca han salido de su territorio y te pueden explicar perfectamente cómo son otros países e incluso ellos lo dicen. Yo sé que utilizan sistemas para alterar la conciencia, pero es real lo que ellos realizan. No se mueven físicamente, no hay una moción, pero energéticamente saben cómo accesar a estos em, ambientes y físicamente los perciben. correcto. Entonces, existe todavía, si se disasocia la forma de percepción de que solo físicamente se accede a lugares y ellos también, ¿cómo observas que ven? ¿Ellos sí ven como naves o ven como plataformas? ¿Cómo lo perciben estos grupos? Ellos tienen la capacidad de ejercer lo que todos los seres humanos podemos hacer, que es la visión remota. Mm, Entonces, a pesar de que el, lo que sería el ser humano está confeccionado según lo que él va viviendo o conoce, y hay una confección de tu percepción del mundo, puedes estar más o menos programado, pero cuando entras en la neutralidad y vas a ver, no le pones nombre si es nave, si no es nave, simplemente ves ese espacio y ves que se mueven en el universo. mm.
Ok, muy De bien. la misma forma, que las personas que tienen esta capacidad, que hacen visión remota, o por ejemplo, como los aborígenes de Australia, que se comunican a distancia mediante la telepatía, ellos lo hacen y no tienen una nave para hacerlo. Claro. Ahora, fíjate en esta parte, Miriam, que me estás diciendo que se conecta con un egregor. Este egregor ahora es utilizado para el mismo fin de manipulación y control mental. Sí, claro, ¿Cómo lo claro. realizan? Bueno, en el inconsciente colectivo existe, o sea, en la sociedad existe una divulgación de información. Esta información se va implantando en el inconsciente colectivo, se va dando por real y absoluto algo, como que los seres extraterrestres vienen con naves, y entonces se, se implanta como un egregor. Y evidentemente mucha gente co-crea con este egregor. Es que al final un egregor pasa a ser una realidad. Entonces, a través del egregor es que materializan este tipo de avistamientos. Sí, 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 sí. Son avistamientos que se materializan a través del inconsciente colectivo en forma de egregor. Sí, Lili. Ujú. Y esta mm, búsqueda de tener estos avistamientos, ¿percibes que existe contaminación, manipulación o interferencia? Sí, claro. Mm, Sí. ¿Cómo se da? ¿Puedes explicarme, por favor, qué percibes? Bueno, por ejemplo, estoy viendo un grupo de personas que van a hacer, que se han reunido para ir a un avistamiento ovni en México. Este grupo de personas han sido contactadas y se les ha dado una información que en el punto X, el día Y del mes tal, se van a presentar, y allí se presentan unas formas, entre comillas, extraterrestres, pero hay todo tipo de interferencia, implantes, les hacen de todo. ¿Esto hay acuerdos previos o se generan y se crean cuando se contactan a las personas? ¿Cómo lo percibes? Pueden existir acuerdos previos o pueden existir personas que se interesan por este tipo de actividades y, y se sumen a los acuerdos sin haber firmado previamente nada, sino pidiéndolo en el ipso facto, en el acto, ¿no? Ujú. ¿Y estos pactos y convenios hacia dónde se emiten con las entidades que van a interferir, que son los mismos que quieren ver, o son diversas entidades que se conectan en el momento de la reunión? En este caso, en este avistamiento que estoy viendo en México, em, son un grupo de personas que van a contactar con unos seres, em, a los que van contactando reiteradamente, reiteradas veces, y siempre son con los mismos. Y en algún lugar los están interfiriendo para tener puntos de contacto en el planeta Tierra. Es como si fuera un experimento entre ellos. Eh, ¿Entre los seres te refieres a ellos, a los seres que son interferentes? bueno, es que en realidad son interferentes e interferidos los dos, Oh. porque los seres humanos los llaman y los, entre comillas, invocan. Ellos vienen e intercambian información, pero a la misma vez se retroalimentan. A ver, vamos ahí, Miriam. ¿Cómo se da esta interacción? Bueno, veo un grupo de seres humanos
que han sido previamente contactados por seres, en este caso veo seres que son como grises, pero detrás hay reptiloides, Ujú. que toman forma de humanoide y, y han sido contactados y han establecido como una relación de intercambio. Mm, Intercambio energético, intercambio, o por ejemplo, los seres humanos les dan energía, a la misma vez hay algunos que tienen toda la parte de los ojos interferida, por lo que les permiten ver la Tierra a través de ellos, como si fueran pantallas. Bueno, es que es como una hibridación consensuada y sin haber sido hecha en un laboratorio. mm, Es como si el ser humano interferido em, llegara a ser como una especie de híbrido de ellos, por implantes, como si fuera como si fuera una máquina, un ordenador para ellos en el ujú. planeta Tierra, y a cambio de esto les dan información. Lo que pasa que estas personas más adelante desarrollarán cánceres y morirán pronto. Guau. ¿Qué tipo de información es la que busca el ser humano que promueve estos avistamientos o estos encuentros o los busca? Comprender su propia existencia, Comprensión. comprender su propio origen en el universo, sobre todo, y también el miedo a la soledad, saber que no está solo en el universo. ¿Percibes si hay alguien, asociado mucho a buscar la credibilidad de estos hechos? En el planeta Tierra, o sea, en la esfera terrestre o fuera de la Sí, esfera terrestre. no, aquí, como humanos. Sí, claro, hay científicos que se dedican a Mm. esto. ¿Y ellos también los percibes como interferidos o interferentes? Son interferidos, Mm, son interferentes, son ujú, interferidos por estos seres, son interferentes de estos seres. Ellos son también interferentes de los seres humanos. ujú. Bueno, Y esto es entonces crea un juego, ¿no? Un juego del egregor, un juego de seguirlos viendo, un juego de credibilidad de que sí es medible y se está avalando por la ciencia, entonces sí es real. sí, buscan a Mm, muchos de las personas que se dedican a contactar intencionadamente desde lo consciente con estos seres, porque hay otras personas que han firmado pactos o convenios o que forman parte de estos grupos y que, y que vienen a la Tierra con cuerpo físico y de vez en cuando van a encontrarse, ¿eh? Esto mm, también lo veo. Pero muchos de estos seres, humanos, buscan conocer a su creador. Es como una búsqueda de un Dios distinta. Es mm. como que sienten que algo les falta Muy interesante, Miriam. y algunos sienten como una añoranza, como que notan que no son de aquí y buscan que hay algo más. Y en algunos casos veo relaciones incluso como podríamos llamar, como de enamoramiento entre estos seres. Seres Oh, humanos que están enamorados, entre comillas, eh, de seres que no son de aquí o lo perciben así. ujú. ¿Y ellos pueden detectar realmente la configuración de ADN o es solo la proyección de la que se enamoran? Porque me hablaste de holografías, ¿no? Que se presentan holográficamente Sí, como, se como presentando, seres diferentes. no, es un enamoramiento
es como, ¿cómo decirlo? Es como una fusión. Mm. No es un enamoramiento. A ver, cuando un ser humano encarnado en la Tierra, es que estoy viendo uno que está enfatizado con un ser de Ujú, allí, ujú. A ver, dime qué ¿vale? es. Cuando un ser humano se enfatiza con un ser que no es de este campo, o sea, que no es del planeta Tierra, o está fuera, entre comillas, es un ser extraterrestre, es porque en algún lugar hay como una fusión, es como que una parte que a él siente que le falta, vale, ahí están las interferencias que vemos siempre, Lili. A ver, dime, dime. Una parte que él siente que le falta, que es como una búsqueda de Dios, una búsqueda de su Dios, lo lleva a tomar a este ser extraterrestre, entre comillas, como un amor platónico. Y entonces ahí se establece una interferencia, claro. Pero es que es mutuo. Es por esto que mucha gente que tiene este tipo de avistamientos dice después sentir que hay más energía, que se recargó, igual que a lo mejor la visita que me decías de las estructuras de pirámides o de ciertas esferas, pero porque realmente están cediendo y también están intercambiando acuerdos y cointerferencias. Exacto, sí. Es que desde un punto de vista muy amplio, lo que estoy viendo a lo mejor va a ser un poco chocante, pero yo lo voy a decir, lo que estoy viendo. A Sí, ver, por ejemplo, una persona caucasiana se puede enamorar de un oriental y físicamente es distinto, tiene un fenotipo distinto, que es pues una raza siendo de la misma especie, ¿vale? Pues cuando lo miramos en plano global, em, un ser de otro procedencia o que está viviendo otra experiencia, puede sentir una atracción por un ser humano y un ser humano puede sentir esta atracción e incluso veo que se pueden dar relaciones de intercambio, digamos, sexual desde otro lugar, pero energético. energético, pero se pueden tener hijos de estas personas, de estos seres. A lo Ujú. mejor es muy loco lo que estoy viendo, No, dime lo que ves. pues eso, que incluso se han dado casos de embarazos consensuados, Ujú. Que se terminan materializando realmente a que se través terminan de materializando y que por ejemplo, en este caso, estas mujeres que estoy viendo, que son 3, son perfectamente conscientes de que sus hijos, algunos están aquí, otros no son de seres humanos. y es por esto que sale mucho la parte de hibridación y de aperturar estos esquemas de realidades, de que son visibles, de que sí hay otras formas de vida, para potenciar y para crear esto a nivel gobierno. Eso es, sí, 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 y Ah, para normalizarlo. normalizarlo. Para normalizar, digamos, que un ser humano, por ejemplo, se puede enamorar de un reptiloide. Y tener copulación y crear una raza híbrida ya físicamente, Sí, con la Lili, manifestación. ¿Me escuchas? no te Miriam, oigo. Miriam, ¿me escuchas? Ahí estoy, Sí, aquí sí, estoy. Se fue un poco el sí, te internet escucho, porque porque era demasiado. entramos en campo denso de realidades. Entonces, es para normalizar el que fenotípicamente se dé ya la manifestación en el día a día de un híbrido reptiliano con una parte humana. Exacto, sí, porque me estoy remontando al principio de nuestra existencia. Y estoy viendo que nosotros somos homínidos.
O sea, somos una especie de primate con otras características, pero somos un primate. Y al principio de nuestra existencia hubo algo parecido Wow. con nosotros mismos. O sea, nosotros somos el fruto, la consecuencia de una hibridación de este tipo Mm. y consensuada. Entonces, es muy real estos encuentros de avistamientos en el que existan las abducciones y esta hibridación o esta copulación que no son realmente las naves, son los espacios o las plataformas energéticas para que se lleve a cabo esto. Eso es, Lili. Ajá. Ahora, ¿qué busca la parte gubernamental para que esto se siga dando? Es promover estos encuentros y estas interferencias eh, de estos grupos, Normalizarlo. normalizarlo. Normalizarlo, porque todo, en todo el universo y todas las formas de existencia del universo es como si se estuvieran uniendo. Normalizarlo. Ujú. Pero también me hablaste de que independiente a normalizarlo, se está dando una desprogramación del ADN en el que uno, sin buscar co-crear con estos ambientes contaminados o interferidos, ya hay una visibilidad también de estas energías. Claro, es que es simultáneo. Lo Ujú. tienen que normalizar porque la gente lo empieza a ver. Y si lo ven, las personas lo ven y no lo normalizan ellos anteriormente, se desbancan a ellos mismos. Cuando digo ellos, hablo de los gobiernos. ¿Cómo se desbancan a ellos mismos? ¿Me puedes explicar un poquito más al respecto? ¿Qué Sí, percibes? sí, es decir, si ellos no lo ponen en evidencia, es decir, no lo hacen evidente que es algo que es real y el ser humano lo va viendo por sí mismo, cuando el ser humano lo vea y vea que ellos no lo acreditan, el ser humano se dará perfectamente cuenta que los gobiernos o lo que nosotros entendemos como gobiernos humanos son completamente falsos y mentirosos. Mm. Entonces están dando una verdad a medias oculta para seguir creyendo en sus mentiras, aún sabiendo que siguen mintiendo. Exacto, y para cubrirse las espaldas. ¿Percibes que esta manera de adoración hacia estas naves o este egregor es una tendencia de suplantar la parte de de la parte religiosa como un dios? Está ligado. Mm. O sea, a modo ancestral, me estoy yendo a unas tribus al principio cuando aparecían estos, digamos, ovnis, objeto volante no identificado, en el cielo, ellos le daban como el, el- la interpretación de que eran dioses o seres superiores. ¿Por qué esta superioridad? ¿Por la parte de la programación del ADN? Bueno, porque el ser humano em, siempre ha sentido la necesidad de una búsqueda del Padre, que en realidad es en sí mismo, ¿no? Pero una búsqueda del Padre, una búsqueda de un Salvador, de un Creador, de alguien de algo más, porque en algún lugar es como una sensación de que existe una dualidad, una sensación de que no está solo en el universo y es cierto, y de que algo le falta. Entonces le dan la interpretación de la búsqueda de Dios. Ujú. ¿Cómo percibes que estos intercambios de información, como me has comentado,
¿realmente funcionan en algún grado para el ser que es contactado como humano? Sí, al ser humano contactado le sirve porque le hace consciente de ciertas habilidades que este ser ya tiene, pero no las tenía exploradas, como la telepatía, como la capacidad de visión remota, la capacidad de incluso desmaterializarse. Ujú. Claro, todo esto es un tipo que nosotros lo vemos como tecnología, pero no es tecnología, son unas capacidades que el ser humano tiene y al contactar con estos seres les dan una serie de instrucciones a cambio de su energía que los llevan a conocer otros ámbitos de ellos mismos y evidentemente los implantan. Entonces, pero el costo es alto, porque mencionaste que ellos terminan, Mm, eh, con muriendo. padecimientos muy fuertes al grado de la muerte física, específicamente, ¿no? ¿O Sí, cómo lo percibes? Y energéticamente, ¿qué pasa? energéticamente, cuando tienen contacto con estas plataformas y constantes y pasan a otras formas de frecuencia energética, sus cuerpos de carbono no lo aguantan. Y a nivel celular, las células es como si entraran en estado de shock. Entonces, se desordenan, es decir, se vuelven, diremos textualmente, como locas y se desarrollan cánceres, Ujú, porque el cuerpo físico no está preparado para esto. okey. Y esta información puede también, bueno, puede accesar a esta información también de manera intuitiva y propia. Sí, sí, Mm, puede hacerlo. okey. Es solo entonces una vía de acceso, pero con un pago muy alto o con una consecuencia de, degeneración corporal. Exacto, Ajá, okey. sí. ¿Qué pasa con estas personas después de que, pues, trasciende a otro estado energético? ¿Llevan a pactos, llevan a bucles? ¿Cómo lo percibes? A ver, hay distintas formas de vida y podemos decir que son como distintos grupos de seres con distintos grados de conciencia. Hay algunos seres que tienen una conciencia, em, podemos decir, no tanto de experimentación, sino que tienen una conciencia diferente. Y de vez en cuando se dan contactos con estos seres y les enseñan cosas, Mm, les muestran otro tipo de realidad y estos contactos son mínimos. Cuando hablamos de contactos constantes, ujú, allí se da muchísima experimentación mm, okey, y muchísima interferencia. muy bien. Observa, em, los bloques de los que me hablaste en la geopolítica, si la institución que me comentaste como NASA entra dentro de alguno de estos bloques o comparte bloques. Sí, está totalmente, en este momento la veo como subyugada Mm, por estos pulpos. Y es que está dividida en dos, ¿en cuáles? una parte reptiloide y otra parte draconiana. Y Ujú. entre estas dos partes se llegaban a acuerdos, pero en este momento está como subyugada por los pulpos. Ellos tomaron
la directriz, La organización el en pulpo, sí. no, los pulpos tomaron las riendas, el liderazgo de la NASA. em, el 50%. Ajá. ¿Y La el otro tienen, 50 tienen que está dividido? está dividido en 25 y 25, pero el otro 50% no les interesa tal y como es. Lo tienen que cambiar la geopolítica ¿Qué del les mundo. interesa y qué no les interesa? Vamos a abrir 2 escenarios. A tu lado izquierdo, el 50% de interés y del otro lado, el 50% de que me dices que tienen que cambiar. A ver, cuando me voy al lado de lo que no les interesa, Sí, no les interesa una idea geopolítica que no sea globalizada. Necesitan una globalización y un estándar único en modo de política y de dirigir el mundo. Eso es lo que ellos quieren. a ver, entonces, no les interesa la geopolítica dividida. No les interesa la geopolítica dividida, no les Ajá. interesa el modelo de gobierno y de política que hay actualmente en el planeta Tierra desde la época de los romanos. Es demasiado antiguo, es demasiado absurdo, lo ven como si fuera prácticamente primario, lo ven antiguo. Ellos parten de, claro, ellos ven y parten de una sociedad donde existe una globalización y donde existe un modelo lineal, donde no hay diferencias y por eso se está implantando a modo control mental el transhumanismo en los seres humanos. Ujú. Y no les interesa esa parte antigua del modelo antiguo, que partía de los romanos, que es un modelo reptiloide. Modelo reptiloide. Ahora, ¿qué sí les interesa? Actualmente, ¿qué les Sí. interesa? Pues les interesa todo, pero no como está. Lo Ajá. quieren todo y lo quieren cambiar para convertirlo al otro 50%. Les interesa todo, lo quieren todo, les interesa cambiarlo. ¿Qué tipo de cambio? Globalización, Globalización, ¿qué más? unificación del pensamiento, em, ¿Pero a co- través del control mental o u control, otro modelo? control mental, Ujú. transhumanismo, desidentificación del sexo y del género, Guau. desidentificación de la familia, Desvincular, entonces. desidentificación de arraigos ancestrales como lugar de nacimiento, idioma, desidentificación. Interesante. ¿Qué más percibes, Miriam? Eso, pero no lo van a conseguir, ¿eh? Son líneas solo de tiempo que se observan, claro. Sí, Muy bien. Entonces, estos bloques, como tú me los comentabas, los veías también en los polos. ¿Qué percibes ahí, Miriam? ¿Por qué hay hubo- tanta... sí, siempre sale mucho en los temas de tecnología? ¿Qué percibes? son bases extraterrestres. Aquí sí son bases reales. Sí, Ok, bases. son bases reales. Asentamientos Físicas y energéticas. físicas, energéticas,
con entradas y salidas en los polos. Entran y salen del interior de la Tierra y se van, bueno, se trasladan a otros espacios. Mm. Mira, la NASA ha sido muy conocida por la exploración o experimentación de vida en otros lugares y nunca reportan que existe. ¿Por qué este modelo está en decadencia y a la vez no? Hay como un nuevo impulso ahora hacia Marte. ¿Qué percibes? No es real, no es real. Es como el tema de la Luna. No, no es real. La Luna es una Otra base de vez. experimentación. Es un satélite artificial. Y en Marte hay vida, pero en realidad les importa un pepino. Es como para despistar, porque lo que Mm, está pasando aquí. mm. Claro que hay vida en Marte, porque hay vida en todas partes. Este es el tipo de ciencia o de información que hacen conocer al ser humano, pero que en realidad no es nada, no es real, es como el entretenimiento para tener a las personas distraídas. Este es el 0,7 que me hablabas. Es correcto. Ajá, Marte, la Luna, que fueron con una nave espacial. El ser humano nunca ha puesto un pie en la Luna, no desde esta manera, no de sí, esta forma. no de la manera en la que exponen en los medios masivos de comunicación, ¿a eso te refieres? Correcto, es Mm. mentira. Esta mentira también abarca lo que ellos tienen expuestas como naves que salen, o sea, los cohetes espaciales. Esto no es real. Ujú. Es como la maqueta que decías que veías físicamente. Correcto. Esta es la maqueta. Ah, okey, Esta es la okey, maqueta. maqueta. Esto no es real. Esto es el 0,7% que veía al inicio. Ahora, el resto, el 99.93% o como lo veas en términos del 100%, ¿qué sí es real? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que se ha, L- gestado o qué han identificado como ciencia que no exponen ante la población? Lo que es real es que existen puertas energéticas en el planeta Tierra que cambian la frecuencia de seres que coexisten con el planeta Tierra, que viven en otros espacios, que entran y salen, que existen diferentes tipos, que existe tecnología que es mucho más avanzada a la tecnología que tenemos en la Tierra, que mucha de la tecnología que tenemos en la Tierra es tecnología dada por seres de otros espacios que están aquí, que están en forma intraterrena y que nosotros también somos ellos. Es que no hay tanta diferencia. ¿Me explico? Solo que ellos sí nos saben y nos conocen por la forma de interferir y demás, o que nos estudian, porque hemos autorizado eso y hemos autorizado que nosotros no recordemos o entendamos esta forma de vida interaccionando todo el tiempo con nosotros. Claro, desde un punto de vista global, estos seres también son parte de nosotros. No, no hay un tú y yo, hay un nosotros en el universo. A esto te refieres con nosotros, no de que sean interferentes como en nosotros, sino que son parte de un ambiente en el que coexistimos.
Claro, lo que nuestra inconsciencia nos lleva a vivir la experiencia de una forma a veces traumática, pero en realidad no, es que estamos todos coexistiendo en el universo. Son maneras de vivir la experiencia. Incluso muchos de nosotros que podemos estar encarnados aquí con un cuerpo humano, podemos ser uno de ellos. No, no sé, es que visto como lo estoy viendo a modo general, es todo como bastante normal. Nada extraordinario de lo que no se pueda jalar un hilo y entender cómo funciona. Exacto, Me refiero a un hilo de información, no exacto. un hilo de interferencia ni de conexión. Muy bien. Miriam, vamos a ir a un momento específico, justo en México, cuando convocan, ¿no? Y en este tiempo sí, así específico, Miriam. En una Ujú. convocatoria en México, ve a ese punto. ¿Qué percibes a nivel general cuando se convoca masivamente? O sea, son seres que son supuestamente contactados. ¿Qué percibes? Seres interferentes que contactan con personas en la Tierra para, para reuniones de movimiento energético y de poner implantes Ujú. para interferir. ¿Existe alguien que llegue a estar dentro del ambiente sin co-crear esto y sin permitir ningún tipo de, porque no cree o porque se cuestiona y que no salga con chips o interferido No, no existe nadie. o sea, el hecho ya de estar ahí genera una contaminación? Sí, porque si no, ya no vas. Ok, muy bien. Vamos a dejar aquí el protocolo, muy interesante. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver. Armoniza todo tu campo. Elimina cualquier disonancia energética. Uno, entra en tu campo energético. Proyecta toda tu esencia a través de todos tus campos, mental, emocional, sexual, hacia tu fisicalidad. 2, sintiéndote plena, tranquila, feliz. 3, abre tus ojos. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo te sientes, Miriam? Bien, fuerte, fuerte, wow. Muy interesante la información, te agradezco. Espero que allá en casita les sea de interés. Información, les agradecemos su espacio, su tiempo y su visualización en este equipo. Les mandamos un saludo a todos y esperando que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych.
Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między
dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger
toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.